Pues miren, aquí estamos, eso está bueno. Vamos a ver también la contestación que le da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya López Obrador. Está la carta y la denuncia que hace al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cosío, donde su actuación es de lo más vil, de lo más de lo más antiprofesional, increíble. Un ministro se deje doblegar por intereses creados de la mafia. Vamos a escuchar la carta de López Obrador. Lelo de la Rea, Un bandido. presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ciudadano presidente del Consejo de la Judicatura. Un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales. De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que en función de sus conocidos intereses económicos y políticos tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres. Me refiero, entre otros actores, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España, que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de Energía del gobierno federal y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Esta clase de intereses corporativos, que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país. En este agrupamiento conservador y reaccionario
Destaca, entre otros, Claudio X González, pseudodefensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario junto con su familia de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cosío, quien cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades. En fin, señor presidente de la Corte, sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de Derecho, pues en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República. Expreso para finalizar que así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, ejerceré también a plenitud mis facultades como presidente de la República y mis libertades como ciudadano, y no callaré ante el pillaje y la injusticia. Con un saludo cordial. Esta carta se la envié ya al ministro Arturo Saldívar para que, como lo expreso, si procede, se inicie una investigación. Pues miren, aquí está la contestación que le da el ministro Arturo Saldívar a la misiva que él recibió de licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ahí está, miren, 15 de marzo del 21. Ministro Arturo Saldívar, Lelo de la REA. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presente. Estimado señor presidente, he recibido la carta a través de la cual formula una queja en relación con la actuación del juez segundo de ministro en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Como procede en estos casos, su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen. Como usted sabe, es presupuesto, estaba pensando en el dinero, de la democracia y del Estado de Derecho, que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía, e independencia. Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal velar porque puedan hacerlo con libertad y del mismo modo es facultad de dicho órgano vigilar que las personas juzgadoras se conduzcan con apego a la ley en honestidad, honorabilidad y total imparcialidad. Seguiremos cumpliendo con esta encomienda. Les un cordial saludo. Pues ahí está la respuesta que le da el presidente de la Suprema Corte. Bueno, vamos a escuchar, vamos a ver lo que hizo el ministro José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte. Es exhibido por todas sus tropelías de protección a los intereses
de la mafia que lo pusieron. Vamos a escuchar lo que sigue. Desde luego es una propuesta que hizo, creo que el presidente Fox, para que él fuera ministro. Tiene un pensamiento conservador que se respeta, No. pero aprobó resoluciones que considero injustas cuando fue ministro, y ahora se convierte en paladín de las libertades y de la justicia. Nada más para refrescar la memoria, no sé si tienes ahí lo que aprobó cuando fue ministro el licenciado Cosío, porque siempre manejan, esa es una de las características del conservadurismo, la hipocresía, un doble discurso, una doble moral. De la moronga azul. Mire, estuvo en el caso de la guardería ABC. Préstame. Para beneficiar al gobierno de Felipe Calderón y de la familia de la señora Zavala, José Ramón Cosío votó en contra del proyecto en el que se proponía declarar como responsables de violaciones graves de derechos a diversas autoridades del IMSS, del gobierno del estado de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo. Sí sabemos todo lo que sucedió con el lamentable caso de la guardería ABC. En el amparo directo de revisión el presidente tiene todo. de CACES. Esto tiene que ver con la detención de esta ciudadana francesa que se le tuvo que liberar porque se demostró que fue afectada con un montaje de televisión que hicieron en el programa de Loret de Mola. Cuando estaba García Luna, el secretario de Seguridad Pública. Entonces, en la primera sesión que se discutió el asunto para cubrir a Genaro García Luna y a Felipe Calderón, José Ramón Cosío manifestó que no podía admitir que existiera un efecto generalizado y absoluto de nulidad y propuso un amparo para efectos. 3, una acción de inconstitucionalidad en el caso de la ley Televisa, famosísima ley Televisa. En este caso, José Ramón Cosío se declaró impedido para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada ley Televisa y así proteger a ese medio y no enemistarse con Televisa bajo el argumento de que había celebrado un contrato profesional con la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para revisar la constitucionalidad del anteproyecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Amparo directo de revisión, caso Roberto Gil, es un abogado, también político destacado del PAN. José Ramón Cosío protegió a Roberto Gil en un asunto de libertad de expresión
en el que se le había acusado de corrupción en un tema de casinos, pues votó en contra de un proyecto, es decir, Cosío votó en contra de un proyecto en el que se proponía amparar a la quejosa al considerar que no se había acreditado que ésta hubiera emitido sus expresiones con malicia efectiva, es decir, con el único propósito de dañar a Roberto Gil. Esto fue en contra de un comunicador o comunicadora. Caso de Juchitán, de una empresa eólica. ¿Se acuerdan cuánto han hablado de las energías limpias? José Ramón Cosío afectó a los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer a una empresa de energía eólica al negar el amparo a 1,166 pobladores indígenas pertenecientes al pueblo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. ¿Falta uno? Caso Atenco, ni más ni menos. En este asunto, José Ramón Cosío se negó a responsabilizar a nada menos que a Eduardo Medina Mora. ¿Sí saben quién es Eduardo Medina Mora? Que era últimamente ministro de la Corte y tuvo que salir por una investigación judicial. Y a Enrique Peña Nieto de las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en Texcoco y en Salvador Atenco. Entonces, es lo que estamos enfrentando. Desde luego, se respeta el derecho de amparo. Pues ahí está, miren. Ustedes tienen la última palabra de cómo es exhibido lacalero de José Ramón Cosío, que por indicaciones de sus amos, que fue impuesto por cabeza hueca de Fox, el otro Juan Pablo, el juez Juan Pablo Fierro, también creen que pues hay mucho dinero. Eso que ni qué, pero pues no quiere decirlo. Bueno, pues aquí lo dejamos. Por ahí denos un like. Ahí abajo la campanita, échenos la mano, gracias. Hemos llegado a más personas, gracias a ustedes por su apoyo. De veras que estamos agradecidos por todo lo que han hecho con este canal Nelter de la Cruz en YouTube, para que llegue a más personas, ya que Televisa no va a sacar esto, ni los medios de televisión, Televisa, TV Azteca, los de la radio, la prensa escrita, los pasquines inmundos de el Universal y el otro periódico, el otro pasquín que fue exhibido precisamente hoy. Bueno, pues hasta luego, un abrazo, cuídense mucho, sigue todavía la pandemia, cuiden a sus familiares, no salgan, jóvenes, suerte.